Un saludo para todos los dirigentes agropecuarios aquí presentes, un agradecimiento a Dignidad Agropecuaria, a los representantes Pachón y Ortiz y, por supuesto, al senador Robledo por esta gentil invitación. Lo que quiero hacer en esta presentación es tratar de explicar, con algunos datos y cifras, el perjuicio que ha venido causando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a la agricultura colombiana. Quiero empezar diciendo esto. En la década de los años 90, la última década del siglo pasado, 74 países del mundo, entre ellos 11 de América Latina, eran importadores netos de alimentos. En el siglo XXI ya somos 89 países, de los cuales 16 de América Latina somos importadores netos de alimentos. ¿Cómo es la situación de la agricultura colombiana en ese sentido? Colombia importó en el año 2018 13,5 millones de toneladas de productos del ámbito agropecuario. Es bueno que se sepa esto, senador Robledo. Están creciendo 500.000 toneladas por año las importaciones del ámbito agropecuario en Colombia. Esas importaciones valieron 6.907 millones de dólares, es decir, 14 de cada 100 dólares de los que importa Colombia son de agricultura. Se vienen en forma de productos básicos y productos elaborados. Los productos básicos van dirigidos principalmente a la industria y los elaborados a los hogares. 3 de cada 4 toneladas de las que importa Colombia son cereales, bebidas y lo que se llaman residuos industriales alimenticios. La balanza comercial agrícola en Colombia, es decir, la resta entre lo que vendemos afuera y lo que compramos, en el año 2011, antes de entrar el TLC, era de 1.176 millones de dólares a favor de Colombia. En el año 2018 fue de 526 millones de dólares. Es bueno tener en cuenta entonces que en la medida en que los tratados de libre comercio avanzan, la balanza comercial en Colombia se va disminuyendo esa favorabilidad que había en 120 millones de dólares por año. La producción agrícola en Colombia es de 34 millones de toneladas. Entre tubérculos, es decir, papa, ñame, yuca, etcétera, banano y plátano, son 11 millones de toneladas. O sea, la tercera parte de lo que producimos los colombianos ya son tubérculos y plátanos. Los cereales, básicamente arroz, son apenas menos de la 10ª parte de la producción, 3 millones de toneladas. Los productos tropicales, café, palma de aceite, cacao, caña de azúcar y caña panelera, son 7 millones de toneladas. Frutales, hortalizas y verduras, 9 millones, y el resto en flores y forestales. Es decir, hay una evidente disminución de productos claves de la agricultura y de la alimentación, como son los cereales, un grupo importante de oleaginosas y por supuesto el algodón. Quien juega el papel preponderante en las importaciones agrícolas hacia Colombia son los Estados Unidos. De esos 13,5 millones de toneladas importadas que vienen a Colombia, vienen de los Estados Unidos las siguientes: 5 millones de toneladas de maíz, 800.000 de trigo, 120.000 de arroz, 460.000 de soya en la modalidad de frijol soya y 1.100.000 toneladas en la modalidad de torta de soya, 120.000 pacas de algodón de 220 kilos, además de 9.000 toneladas de lácteos y 80.000 toneladas de cerdo. Si más o menos sabemos que un cerdo tiene 100 kilos, 100, 110 kilos, estamos hablando que Colombia está importando 800.000 cerdos al año, entre las más relevantes. Estas importaciones de los Estados Unidos valen 2.500 millones de dólares y desde que comenzó el Tratado de Libre Comercio, en términos de dinero, esas importaciones han crecido 150%. Colombia es el 4º comprador del mundo de productos norteamericanos del grupo especial que ellos tienen de trigo, maíz, soya y algodón. Es el 3º en el mundo como comprador de soya, que desde que empezó el Tratado de Libre Comercio ha crecido un 254% en la modalidad de frijol soya y de 137% en torta, y ha crecido 66% en las importaciones de aceite de soya desde el TLC. Colombia sigue siendo el 12º país en todo el mundo importador de productos agrícolas de los Estados Unidos. Agreguemos también que está importando Colombia
100 millones de litros de etanol, que es la quinta parte, o un equivalente a la quinta parte del etanol que produce Colombia, o en capacidad de producir, que son 500 millones de litros. ¿Por qué este predominio de los Estados Unidos? En primer lugar, por el apalancamiento financiero de los grandes grupos y fondos financieros internacionales, del capital financiero, a las grandes corporaciones del agronegocio. La agricultura norteamericana produce al año 65.000 millones de dólares, 5 veces el valor de la agricultura colombiana, y tiene excedentes para exportar por 140 millones de toneladas de productos agropecuarios. Eso quiere decir que Estados Unidos más o menos exporta 1 millón de toneladas cada 3 días. 1 millón de toneladas son 25.000 tractomulas de 40 toneladas cada una. Es decir, si las filáramos una al lado de otra, sería lo que hay de Bogotá prácticamente hasta Cali. Cada 3 días exporta eso. Según estudio del Instituto para la Agricultura y la Política Comercial de los Estados Unidos, un estudio reciente del año 2015, de la doctora Karen Honsenkamp, esas exportaciones, como dijo Eudoro Álvarez, no solo en el caso del arroz, sino en el caso de los demás productos, se exportan por debajo del precio del costo de producción, es decir, en lo que se llama el dumping. De los siguientes porcentajes, incluye el transporte. El algodón se exporta 23% por debajo del costo de producción. El trigo, representante Pachón, el 32% por debajo del costo de producción. La soya el 10%, el maíz el 12% y el arroz el 2%. O sea, que lo que cuesta producir en Estados Unidos más el transporte se coloca aquí en importaciones a un 12% por debajo de lo que cuesta producir. Ese dumping se funda, según un estudio reciente de Summer, en 20.000 millones de dólares de subsidios directos. Más o menos en Estados Unidos son 90.000 millones de dólares al año. Ya el senador Robledo acotó que la mitad de esos subsidios van a los consumidores para demandar productos alimenticios norteamericanos. En lo que se ha detectado como subsidios directos van 20.000 millones de dólares. Hay 8 formas de subsidio, que son seguros, cobertura por caída de precios o producción, subsidios por conservación, préstamos, desastres naturales, investigación y protección a las exportaciones. Unos subsidios que fueron prohibidos en el TLC y que vale la pena, congresista Ortiz y Pachón y senador Robledo, que averigüemos si siguen funcionando los subsidios a la exportación en el TLC. Ha habido denuncias de que siguen operando esos subsidios a la exportación, así hubieran sido prohibidos. Pero además los agricultores norteamericanos gozan con beneficios tributarios que tienen más de 12 tratamientos especiales en el sistema fiscal norteamericano. La leche recibe 12 centavos de dólar por cada 100 libras, y permítame, me amplío acá. Lo último en subsidios de leche que descubrí es el siguiente. Hay un precio objetivo del costo del alimento y hay un precio objetivo del precio de la leche. Si esa diferencia entre el precio de la leche y el costo del alimento se disminuye, bien porque aumenta el costo o disminuye el precio, el gobierno norteamericano paga para mantener la diferencia planificada previamente. Asimismo se dan $8 por cada cabeza de cerdo, y hay otros especiales como 1.300 millones de dólares para asistencia en manzana, naranja y cerdo. El etanol, por 50 programas entre federales y estatales, recibe 6.500 millones de dólares en subsidio. Cada litro de etanol llega a Colombia a más de $1 por debajo de lo que cuesta producirlo en Colombia. Es decir, si en Colombia cuesta $3, llega a 1,80, más o menos. En Noruega, Suiza e Islandia, recuerde usted que con Suiza tenemos tratado, el 67% del ingreso agrícola viene de la ayuda estatal. En Japón y Corea el 60%, en Estados Unidos para los productos básicos el 5% y para las oleaginosas el 22%. Pero a pesar de que, antes de que me toquen la campana, permítame darles la peor noticia de todas. Y es que a raíz de la guerra comercial que ha entablado Estados Unidos con China, el presidente Trump acaba de aprobar 12.000 millones de dólares adicionales en subsidios directos a los productores para aquellos productos que puedan sufrir represalias. ¿Eso qué puede significar? Que si China llegara a cerrar importaciones u otros países, porque también hay pleitos con la Unión Europea, importaciones de los Estados Unidos, aquí va a caer un diluvio de productos agrícolas norteamericanos a precio de quema, a precio de barata. Leche, va a haber un aguacero.
si eso llega a suceder. Ya se han aplicado 860 millones de dólares de esos subsidios en un paquete inicial de 6.000 y hay otros 6.000 millones de dólares pendientes. Y por supuesto, un desplazamiento a todos los competidores. Es decir, aquí no va a haber una gota más de importaciones de ningún otro país que no sea los Estados Unidos. El apoyo gubernamental de los Estados Unidos a sus productores, con esto voy terminando, hace que el ingreso, para que se llenen de envidia, amigos dirigentes agropecuarios, el ingreso de los hogares rurales en los Estados Unidos es 42% más alto que el ingreso promedio del resto de los hogares de los Estados Unidos. Es decir, son una clase privilegiada en los Estados Unidos, ¿cierto? La tasa de quiebra de granjeros en los Estados Unidos es apenas de 2,4 por cada 10.000 granjeros y el 54% opera en tierra arrendada. Solo el 2% de los agricultores norteamericanos, senador Robledo, están por debajo de la línea de pobreza. En Colombia el 36% de los agricultores colombianos estamos por debajo de la línea de pobreza y solamente el 10% recibe asistencia técnica y el 11% crédito. Para terminar, quiero decirles que la sustitución de importaciones que estamos exigiendo demanda replantear toda la política comercial de Colombia y su política agrícola. Salir del falso dilema que han venido planteando los economistas oficiales del neoliberalismo entre bienes públicos o subsidios. En todos los países es integral, es decir, son tantos bienes públicos como subsidios. La política de agricultura por contrato y de atracción del capital extranjero, como está sucediendo, tanto para la agricultura a gran escala, como por ejemplo que Cargill sea ya el dueño de por lo menos el 20% de la avicultura colombiana, como está sucediendo, no conjurará la crisis y antes bien la reforzará. Esta no es una discusión teórica, es una discusión que tiene que ver con la existencia y la supervivencia de cerca de 10 millones de colombianos y de los consumidores de Colombia. Y en ese sentido las predicciones que Jorge Enrique Robledo y otras personas hicieron cuando empezó el libre comercio y la apertura económica, de que esto no se le iba a trasladar a los consumidores, es cierto. Mientras se importa barato y se pagan los IVAs a esas importaciones, cada vez los alimentos suben más. Incluso en la crisis de precios del petróleo que disparó la inflación en Colombia en el año 2015, hubo ciudades como Nariño, como Pasto en Nariño o como Manizales, donde la inflación por alimentos fue del 10%. Son perdedores en esta política de libre comercio y especialmente los TLC y de los TLC con Estados Unidos, los productores nacionales y también los consumidores colombianos. Muchas gracias por escuchar.